este es un buen momento para estar vivos. Es un buen tiempo para existir. Y he hablado, ¿verdad? Quizás nos hubiera gustado vivir en otra época, ¿verdad? Tal vez a las mujeres allá en el tiempo victoriano, ¿verdad? Y esos vestidos que usaban, o en el oeste, ¿verdad? ¿Quién hubiera querido vivir en el oeste y tener aquellos enfrentamientos con pistolas, ¿verdad? O quién hubiera querido ir a pelear a la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Algo por el estilo. Pero hermanos, Dios nos preparó para este tiempo específico y es un buen momento para estar vivos. Es una bendición vivir en esta época. Aunque quizás no pareciera humanamente, ¿quién quisiera vivir en medio de una pandemia? ¿Quién quisiera vivir en medio de una crisis financiera, en medio de un futuro incierto? Y perdón que les haya estallado la bomba, pero esta es nuestra realidad hoy en día, ¿verdad? Al principio dijimos, sí, amén, gloria a Dios por este tiempo, y esta es nuestra realidad. Recordemos que somos seres eternos y que esta vida es lo menos de lo que tenemos que preocuparnos. Ahora, esto también nos debe hacer entender que estamos aquí con un propósito. No estamos aquí solamente para sentirnos bien. Dios no nos hizo nacer para vivir unas vacaciones. Aunque lo más seguro es que quisiéramos que la vida fuera unas vacaciones, pero ni usted ni yo nacimos para vivir unas vacaciones. Y quiero explicar brevemente una vez más el panorama de la realidad y qué es lo que ha estado sucediendo a través de la historia. Primero Dios elaboró un plan. Dios dice, voy a hacer un plan, y entonces, ¿verdad? Y podemos leerlo en Génesis. Él hace la tierra y crea los cielos y la tierra y las aves y los animales, crea al ser humano, y entonces después de eso el hombre peca y el plan de Dios se ve alterado. Por lo menos para nuestro punto de vista vemos que se altera. Dios obviamente todo lo tiene en control, pero el plan de Dios se ve alterado. Después de unos años Jesús viene a salvarnos para devolvernos al plan de Dios. Y que podamos entonces tener una eternidad viviendo el plan de Dios. Y después de eso Jesús nos deja con una tarea. Y justamente ahí es donde nos encontramos. Después de que Jesús nos deja la tarea, yo sé que han pasado un poco más de 2000 años después de eso, pero es justo ahí donde nos encontramos. Después de la resurrección y la ascensión de Cristo. Durante todo este tiempo, un grupo relativamente pequeño es el que se ha mantenido fiel a la tarea. Y hay una mayoría que ha dejado que el pecado tome control de su vida. Y bueno, hoy nos encontramos en una situación bastante interesante. Usted y yo, como creyentes, nos encontramos en una situación en la que todo depende de nosotros. No sé si usted lo ha visto de esa forma, pero voy a decirlo así. El futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros nietos, el futuro de la tierra está en nuestras manos. Yo sé que suena como una película, pero esta es la realidad. Pudiéramos ser de aquí a unos años ese grupo pequeño que se mantuvo fiel a la tarea. Y Dios quiera que no decidamos ser la mayoría que ha dejado que el pecado controle su vida. Y como decía, es aquí donde nos encontramos. Esta es la realidad. Y la semana pasada Dios nos dio la ruta por la que debemos andar este año. Y acabamos de decir la frase: mi nueva normalidad es amar a Dios sirviendo mi comunidad. Cuando estaba escribiendo mis notas y después mi esposa me corrigió, yo puse sirviendo a mi prójimo.
Y Catherine me dijo, no, no, es mi comunidad. Y yo, bueno, está bien, corríjanlo ahí. Me dice, corríjalo usted también en sus notas porque después se va a equivocar. Pero también podemos bajarlo a decir, mi normalidad es amar a Dios sirviendo a mi prójimo. Y bueno, esto contesta a nuestra pregunta de cómo vamos a hacer, qué vamos a hacer, porque tenemos esta gran responsabilidad, todo está en nuestras manos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Amando a Dios y sirviendo a mi comunidad. Qué sencillo que es. Al principio parecía como que, ¿qué vamos a hacer con toda esta responsabilidad? Como que el futuro del mundo está en mis manos. Bueno, es así como lo vamos a hacer, amando a Dios y sirviendo a la comunidad. La ruta yo creo que es bien clara. Pero recordemos que somos nosotros los responsables, que no se nos olvide que esa responsabilidad está en cada uno de nosotros. Cuando uno es responsable de algo o cuando uno es responsable de alguien, se debe tener cierto comportamiento, ¿cierto o no? ¿Verdad? Uno de repente a usted lo nombran jefe de algún departamento o usted es el dueño de la empresa o yo soy el pastor de la iglesia, o lo que sea, uno necesita cierto comportamiento. Se deben adoptar ciertas costumbres. Y por ejemplo, cuando uno se casa, ya uno no puede tener amiguitas. ¿Verdad, amigue? Ya simplemente uno no puede tener esas amistades. Obviamente las mujeres tampoco. Cuando uno es padre, ya no se puede salir todos los fines de semana, porque hay que cuidar a los hijos y también ya no alcanza el dinero para estar saliendo todos los fines de semana. Uno necesita adquirir cierta posición. Cuando uno es hijo de Dios, ya no nos podemos permitir algunas cuantas cosas, porque ahora estamos en esa posición de hijos de Dios. Y yo creo, hermanos, que esto es justamente lo que nos va a dar éxito en la tarea. Que podamos entender que estamos en una posición de que somos responsables y que tenemos que tener cierto comportamiento. Esto es lo que nos va a dar éxito en la tarea. La Biblia nos habla que tenemos autoridad. Entonces, el Señor nos marca la ruta y nos dice que hay que amar a Dios y hay que servir a la comunidad. Muchas veces no nos creemos, muchas veces creemos que no podemos hacer la tarea porque no entendemos quiénes somos. Todo el año pasado estuvimos hablando acerca de identidad y propósito. Y bueno, esto nos ayuda a poder entender ahora que Dios me hizo, Dios me creó, soy una persona con propósito, con identidad, Dios me dio dones y talentos. Pero ahora tenemos que ir más allá y saber que la responsabilidad que tenemos del futuro del mundo, tenemos la autoridad para desempeñar la tarea y con todo lo que Dios nos ha dado. Entonces, tenemos autoridad y quiero hablar de esto un poco esta mañana y yo espero que podamos entenderlo bien. Entonces, como ejemplo nada más, en Efesios 2:6 dice, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales. Esto definitivamente habla que tenemos la autoridad. Lucas 10:19 dice, mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada os hará daño. Yo creo que no puede estar más claro. Esta es la autoridad que tenemos. Esta es la autoridad que tenemos para poder desarrollar la tarea que Jesús nos dejó. No somos nada más ahí unos cristianitos que nos venimos a reunir los domingos y cantamos y luego escuchamos una palabra y luego nos vamos para la casa. Tenemos la autoridad para que lo que Jesús nos dijo que hiciéramos, podamos hacerlo.
¿Cuántos creen de verdad que estamos sentados juntamente con Cristo? Aleluya, que tenemos autoridad, podemos declarar, podemos orar y las cosas van a suceder. Aleluya. Pero la posición requiere ciertos comportamientos. Debemos una vez más entender, ok, yo ahora tengo una posición, tengo una responsabilidad y necesito comportarme de cierta forma. Esto es lo que entonces va a hacer que esa autoridad realmente se posicione en nosotros y podamos nosotros actuar con esa autoridad. De lo contrario, si no estamos comportándonos como tenemos que comportarnos, la autoridad no va a ser efectiva. Entonces, lo primero y sumamente importante es entender y conocer la autoridad de Dios. Y de eso es lo que quiero hablar esta mañana. Que el Espíritu Santo nos ayude a entender. Espíritu Santo, danos revelación esta mañana. Echamos fuera los espíritus de distracción. Echamos fuera los espíritus de confusión en el nombre de Jesús. Y oramos, Señor, para que nos des revelación. Ahora, el trono de Dios se fundamenta en autoridad. El trono de Dios es la autoridad. La Biblia dice que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En otras palabras, para entenderlo mejor, todas las cosas se sostienen con el poder de la autoridad de Dios. Todo lo que conocemos, todas las cosas creadas, todas las leyes físicas del universo se mantienen por la autoridad de Dios. Y recuerde que estamos queriendo conocer la autoridad de Dios. Es necesario que conozcamos la autoridad de Dios. Ahora, voy a hacer un paréntesis aquí. Conocer a Jesús no es necesariamente conocer la autoridad de Dios. Y estoy haciendo esa diferencia esta mañana. Entonces, esta es la autoridad de Dios. El poder de Dios es solamente una representación de su autoridad. Cuando el poder de Dios se manifiesta y vemos los grandes milagros y las situaciones que suceden por medio del poder de Dios, simplemente está representando que Dios tiene autoridad sobre todas las cosas. Entonces, preste mucha atención a esto que voy a decir para que podamos entenderlo de una mejor manera. El pecado contra el poder de Dios es nada más un ejemplo, pero es verdad. El pecado contra el poder de Dios podemos decir que es más fácil de perdonar que el pecado contra la autoridad de Dios. Porque recuerden que el poder es solamente la manifestación de la autoridad, pero cuando pecamos contra la autoridad es un poco más serio. Porque el pecado contra la autoridad es un pecado contra Dios mismo. Y aquí estoy hablando de cualquier autoridad, no solamente cuando desobedecemos a Dios. Como estoy diciendo, sabemos que todas las autoridades aquí en la tierra, porque es aquí donde vivimos, son puestas por Dios. No hay nada que sobrepase la autoridad de Dios. Y entonces concluimos que para nosotros que deseamos servir a Dios, es una necesidad que conozcamos la autoridad de Dios. Porque de esta forma vamos a poder desarrollarnos nosotros en esa autoridad que Él nos dio. Pero no podemos nosotros desempeñar autoridad si no conocemos a la autoridad. Y esto es lo que antes decía, para que podamos entenderlo otra vez. Como yo decía hace unos meses atrás, que Dios es el original. Que no existe nada ni nadie más que Él. Cuando yo antes hablaba que Él es el original, el originario, es justamente lo que estoy diciendo hoy. Es esa máxima autoridad.
y que necesitamos conocer esa autoridad. Necesitamos encontrarnos con esa autoridad para que podamos nosotros vivir en esa autoridad que Él nos ha dado y desempeñar la tarea que Él nos dejó. Pensemos en en el ejemplo que estaba hablando del pecado y demás. Pensemos y meditemos en lo siguiente. ¿Cuántas veces realmente pecamos en contra de la autoridad? Pensemos como nación. ¿Cómo estamos con respecto a nuestra obediencia hacia la autoridad? O simplemente en nuestra vida. Podemos hacernos la misma pregunta. Nuestros padres, nuestros jefes, los pastores, la palabra de Dios, Dios mismo, ¿dónde estamos? Para que nos quede más claro, pensemos en Satanás. Él es el máximo ejemplo de la rebelión, de no conocer o reconocer autoridad. Satanás actuó bajo dos principios bastante podemos decirlo en este momento, satánicos. El principio de vanagloria o el principio de exaltación propia. Y esto fue lo que hizo caer a Satanás. Ahora, podemos todos señalar al diablo y burlarnos de él y juzgarlo y todo. Pero ¿cuánto de estos dos principios tenemos nosotros? ¿Cuánta vanagloria hay en nosotros? ¿O cuánta exaltación propia hay en nosotros? Cuando actuamos de esta forma es porque aún no hemos conocido la autoridad de Dios. Por eso decía que es muy diferente conocer a Jesús que la autoridad de Dios. Porque claro que sí, Jesús está en nosotros y siempre, y ahí, ¿verdad? Él está en nosotros. Pero cuando tenemos esta actitud de vanagloria y exaltación propia, eso quiere decir que no hemos conocido la autoridad de Dios. Ahora, aquí ninguno de nosotros nos salvamos de esto. Todos constantemente estamos pecando así. Ahora, sería aún peor determinar o pensar que podemos hacer el trabajo de Dios con estos principios diabólicos. Cuando servimos a Dios debemos obedecer. Cuando no lo hacemos, estamos viviendo bajo los principios de Satanás. Ahora, ¿cómo podemos servir a Dios con los principios de Satanás? Simplemente no se puede. Sin embargo, puede hacer que nuestra obra, que nuestra vida, estemos con Cristo en la doctrina. Aquí nada más. Y estamos de acuerdo con la palabra de Dios. Mi papá hablaba de esto la semana pasada. Puede ser que aquí en nuestra mente, en la doctrina, en nuestro conocimiento, estamos diciéndole aleluya al Señor. Pero a la vez podemos estar en la práctica, en nuestros principios con Satanás. Y podemos decir qué tontos somos al pensar que podemos servir a Dios en estas condiciones. Escuchen muy bien lo siguiente. Satanás no tiene miedo a que prediquemos la palabra de Cristo, pero sí tiene miedo que estemos sujetos a la autoridad de Cristo. Una vez más, porque cuando todo nuestro ser está sujeto a la autoridad de Cristo, estamos desempeñando la autoridad que el Señor Jesús nos devolvió cuando resucitó. Y a eso, claro que sí, le tiene miedo el enemigo. Porque podemos predicar y podemos decir, y claro que el Espíritu Santo algo va a hacer, pero va a ser más poderoso cuando la autoridad del Señor está en nosotros y podemos desempeñar la tarea bajo esa autoridad. Claro que le van a temblar las canillas a Satanás, porque sí lo estamos haciendo como tiene que ser. Nuestro conflicto con el enemigo es a quién le atribuimos la autoridad. Entramos en conflicto con el enemigo cuando le empezamos a atribuir la autoridad a Dios. Pero cuando nuestra vida, cuando quien gobierna en nosotros, nuestros pensamientos y demás, o estamos viviendo bajo los principios de vanagloria, entonces no tenemos ningún conflicto.
Cuando empezamos a entronar al Señor en nuestra vida, es cuando entramos en conflicto. Es absolutamente necesario que tengamos un encuentro con la autoridad de Dios. Sumamente necesario. Por ejemplo, Pablo, antes de conocer la autoridad de Dios, perseguía a los cristianos. Y aquel día, cuando iba camino a Damasco, se encuentra con Jesús. Y yo creo que definitivamente podemos decir que sí se encontró con la autoridad de Dios. Escuche muy bien esta verdad. Dios ha propuesto manifestar su autoridad al mundo por medio de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Y Dios quiere que su autoridad se manifieste a través de cada uno de nosotros. Es por eso que es tan necesario y es por eso que debemos entender y conocer la autoridad de Dios. Es un requisito para la vida, si quisiéramos decirlo, y realmente eso es. Es un requisito para nosotros entender y conocer la autoridad de Dios. Necesitamos hacerlo. La mayor exigencia de la Biblia no es asistir a la iglesia los domingos. La mayor exigencia en la Biblia no es diezmar. La mayor exigencia en la Biblia, hermanos, es obedecer. Y solamente la obediencia a Dios, solamente la obediencia honra a Dios. Solamente la obediencia pone a Dios como el centro. Que el Espíritu Santo nos ayude y podamos entender lo que Él nos está queriendo decir esta mañana. Cuando entendemos y conocemos la autoridad de Dios, nuestra visión de quién es Él se expande. Voy a decirlo una vez más, cuando entendemos y conocemos la autoridad de Dios, podemos saber con mayor claridad quién es Dios. Se expande nuestra visión de quién es Él. Porque entonces podemos entender por qué es que lo adoramos. Podemos entender por qué es que lo adoramos. Podemos entender por qué es que debemos entregarnos a Él. Y podemos entender por qué debemos de cumplir la tarea. La autoridad de Dios es lo máximo. Y es esta máxima autoridad que nos dice que hagamos las cosas. Espíritu Santo, damos gracias por tu palabra esta mañana. Damos gracias, Señor, porque en ti no paramos de crecer. Gracias, Señor, porque tu palabra está llena de revelación y siempre hay algo nuevo que aprender. Esta mañana, Señor, yo oro para que tú nos ayudes a encontrarnos con tu autoridad. Ya hemos hecho un primer paso de conocer a Jesús, pero oramos, Señor, para que tu autoridad se manifiesta en nuestra vida, que podamos entender tu autoridad y que podamos vivir bajo esta autoridad. Porque, Señor, tú nos has dado una tarea sumamente importante. El futuro de las generaciones, el futuro del mundo, Señor, está en nuestras manos y necesitamos, Señor, actuar con autoridad. No nada más decir algo. Necesitamos la autoridad para que cuando
declaremos, eso suceda. Para que cuando oremos, eso suceda. Para que Señor, en el mundo espiritual, cuando estemos orando y estemos, Señor, ya conociendo tu autoridad, Señor, en el mundo espiritual nos reconozcan porque estamos revestidos de tu autoridad. Y en el momento que oremos, en el momento que decretemos, Señor, sucedan las cosas porque estamos visibles en el mundo espiritual por medio, Señor, de la autoridad que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a encontrarnos con tu autoridad. Ayúdanos a renunciar, Señor, a la vanagloria. Ayúdanos a renunciar, Señor, a que todo lo que yo hago es para que me vean, sino que seas tú, Señor, exaltado en nuestra vida. Seas tú, Señor, el Dios de nuestra vida. Y podamos vivir, Señor, bajo tu autoridad para poder, Señor, actuar con esta autoridad. Y el momento que vayamos a servir, el momento que vayamos a ayudar al prójimo, a nuestra comunidad, Señor, grandes cosas sucedan. Pero es porque te conocemos, porque reconocemos tu autoridad y es en esa autoridad en la que desempeñamos la tarea, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Es una bendición poder llegar hasta donde tú estás con la alabanza, la adoración, el mensaje de la palabra de Dios. Recuerda, estamos para servirte. Solamente mándanos un mensaje por WhatsApp o una llamada y vamos a estar orando por ti. También agradecemos cualquier donación que puedas dar para que nosotros podamos seguir llevando el mensaje de salvación, las buenas noticias a muchas otras personas que lo necesitan. Recuerda, puedes vernos todos los domingos. Estamos en vivo. No te lo pierdas y comparte con otras personas. Que Dios te bendiga.